Bendito y alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Le doy gracias al Señor por permitirme estar una vez más aquí trayendo su palabra bendita y poderosa. Y le pido al Espíritu Santo que sea Él ayudándome, guiándome para llevar esta palabra y que también le ayude a todos aquellos que van a escuchar. Prepare sus mentes y sus corazones para que todos ustedes, ¿verdad?, podamos entender y comprender la palabra de Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, bendito sea nuestro Dios. Dios les bendiga a todos. Así es de que el tema de hoy se llama Hijos de Dios. Y vamos a la lectura principal, ¿verdad? La lectura principal se encuentra en Juan 1:12. Así es de que la estaremos leyendo luego. Pero antes que todo, ¿verdad?, quiero decirles de que Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de amor y es un Dios de verdad. Su palabra es verdad y su palabra es clara. Así es de que Dios, ¿verdad?, desea lo mejor para mí, para ti y para todos. Así es que tenemos que interesarnos en escudriñar las Escrituras, porque las Escrituras son las que nos hablan de nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, yo estaba leyendo, ¿verdad?, Mateo del 1 al 17 y me llamó mucho la atención porque muchas veces lo he leído, pero a veces leemos no con entendimiento, ¿verdad?, sino que leemos por leer y me encuentro, ¿verdad?, cuando dice de que Abraham, ¿verdad?, Abraham engendró a Isaac, Isaac dice engendró a Jacob y bueno, y así, ¿verdad?, sucesivamente, Jacob a Judá y así hasta que se llega, ¿verdad?, hasta Jesucristo. Entonces, a mí me llama la atención porque yo digo, pero Abraham, bueno, es cierto, Abraham engendró a Isaac, pero Isaac engendró a Esaú y a Jacob, ¿verdad? Y entonces digo yo, pero ¿por qué no aparece Esaú aquí? ¿Ves? Pero vemos de que dice, ¿verdad?, el tema hijos de Dios. Entonces Dios llama, y cuando Dios llama, ¿verdad?, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Primera de Samuel 20:30 dice que Dios dice honra a los que le honran. Entonces Dios llamó a Abraham, Abraham le puso atención y Abraham creyó en él y Abraham obedeció. Entonces desde ese momento que Abraham obedece, ¿verdad?, entonces se hace hijo de Dios, ¿ves? Porque, pero los que no obedecen, entonces Dios no los toma como sus hijos, ¿ves? Entonces vemos de que Dios resalta, ¿verdad?, resalta a sus hijos y da a conocer a sus hijos como todo padre, ¿verdad? Entonces, y nos damos cuenta, ¿verdad?, si leemos ahí en Génesis del 25, del 31 al 33, nos damos cuenta, ¿verdad?, que Esaú, ¿verdad?, o sea, Isaac, fueron dos hijos gemelos, ¿verdad?, que fue Esaú y Jacob. Pero el primogénito, ¿verdad?, Esaú fue el que nació primero, pero Jacob venía pegado a él, así. Entonces nacieron los dos, como dicen, salió la cabeza y salieron los pies de Jacob. ¿Ves? Entonces, realmente en aquel tiempo, ¿verdad?, la primogenitura era muy importante y es importante, siempre es importante, porque los padres bendecían al primero, le daban toda la bendición al primero y los demás pues tenían que servirle al que era bendecido, ¿ves? Entonces vemos de que Esaú, ¿verdad?, no le importó la bendición, ¿ves? Porque cuando Abraham bendijo a su hijo, entonces, y Isaac bendijo también a su hijo, entonces Dios, ¿verdad?, Dios bendecía al primogénito, Dios lo guardaba, Dios lo protegía, Dios lo cubría con su abrigo poderoso. Así es que Dios, ¿verdad?,
los ojos de Dios estaban puestos en él y él era bendecido. Bendito y alabado sea el Señor, porque todo padre, ¿verdad?, bendice a su hijo. Lo guarda, lo protege, lo viste, le da de comer y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra de Dios nos enseña de que Esaú, ¿verdad? Un día Esaú venía de casa y venía cansado. Y entonces Jacob estaba haciendo unas lentejas, un guisado que huelía, pero vemos de que Esaú le dijo, dame de comer. Y Jacob le dijo, si tú me vendes tu primogenitura, yo te doy. Y aquel le dijo, bueno, si de todos modos me voy a morir y para qué me va a servir, ¿ves? Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, de que así dicen muchas personas, sí, yo me voy a morir, y como me voy a morir, pues entonces mejor voy a disfrutar, voy a gozar, no voy a obedecer y voy a seguir mi vida, ¿ya? Entonces ahí demostramos que no nos interesa el consejo, no nos interesa la palabra, no nos interesa la enseñanza, no nos interesa Dios, ¿ves? Y entonces, y la palabra de Dios dice de que Él honra a los que le honran. Entonces Jacob fue honrado y Esaú pues fue echado, ¿verdad? Dios no lo tomó en cuenta por haber tenido en poco la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, en Juan 12, 1, 12, que es ya la lectura principal, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos enseña. Pon atención, hay que escuchar, porque la palabra de Dios es clara, hay que escuchar. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dicen, no son engendrados de carne, ni de voluntad, no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? Entonces dice que el que le recibe, el que recibe su palabra, el que recibe su consejo, el que recibe su enseñanza, dice la palabra de Dios que Dios les dio el derecho de ser sus hijos, los llama hijos de Dios. Así es de que tenemos que recibir, ¿verdad? Tenemos que recibir a Jesús, tenemos que recibir su palabra y su enseñanza para poder ser llamados hijos de Dios. Al que lo recibe, es al que lo recibe. O sea, muchas personas se enojan y se molestan cuando uno les dice, tú no eres hijo de Dios. Mira, la palabra de Dios dice que somos criaturas de Dios. Fuimos creados por Dios, ¿ya? Pero al ver el ser humano, ¿verdad? Al verse apartado de Dios, entonces hubo necesidad, ¿verdad?, de que Jesús viniera a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Entonces, al ser reconciliados, entonces Dios nos llama hijos de Dios, pero a los que le reciben, a los que reciben la enseñanza. Porque cuando tú no le haces caso a tus padres y tú te vas de la casa y comienzas a hacer y a deshacer de tu vida, entonces tú estás deshonrando a tus padres. Tú estás deshonrando la palabra de Dios. Dios es nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, dice la palabra, dice, cuando obedeces a tus padres, honras a Dios, porque es un mandato de Dios, obedecer a vuestros padres, ¿verdad? Hijos, obedecer a vuestros padres y van a ser bendecidos por Dios. 2, dice, ¿verdad? Cuando obedeces, te beneficias a ti mismo. Tus padres son felices y están complacidos. Mateo 3:17. Nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, dijo cuando Jesús fue bautizado, Él dijo, ¿verdad? Él dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, estoy complacido. Porque cuando nuestros hijos son obedientes, cuando nuestros hijos escuchan a sus padres, los padres nos sentimos orgullosos y nos sentimos honrados y entonces nos sentimos complacidos, y donde quiera que vamos hablamos de nuestros hijos, ¿ya? ¿Por qué? Porque
son el orgullo, y también, ¿verdad? Es bendición de Dios, es bendición. Ahora, como segundo, como tercero, tendrás, dice, un futuro seguro y podrás disfrutar de la vida eterna, ¿verdad? Porque dice, hijo, obedece a vuestros padres. Porque el hijo dice que es honra de su padre cuando el hijo es obediente, pero cuando es desobediente y rebelde, dice de que es tristeza de su madre. Hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, ahora, como cuarto dice, Jesús agrada a su Padre Celestial. Jesús agradó al Señor. Jesús se mantuvo en el consejo, Jesús se mantuvo en el camino de Dios. Estuvo dentro de los pecadores, anduvo con los pecadores, pero él no cometió pecado. Él se mantuvo firme, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Recibió la bendición y la protección de nuestro Dios. Juan 8:29. Jesús dijo, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo. Yo siempre hago lo que a Él le agrada. Bendito y alabado sea el Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres. Entonces, todo aquel, ¿verdad?, que quiera ser hijo de Dios, tiene que obedecer a Dios, tiene que creer en su palabra, porque la palabra de Dios lo enseña. Entonces, ahora nos enseña, ¿verdad?, de que somos adoptados, somos hijos de Dios por medio de adopción. El Señor nos adoptó. Entonces, dice de que Jesús fue el primogénito de María, ¿verdad? El primer hijo de María. Pero claro, hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, adoptado por José, porque José fue su padre, pero su padre adoptivo, no fue su padre de sangre, no fue su padre porque él lo engendró, no fue su padre adoptivo. Entonces, así, ¿verdad?, como José adoptó a Jesús, ¿verdad?, y lo instruyó en el camino del Señor, entonces asimismo Dios nos adopta a nosotros, a todos aquellos que venimos a Él, a los que creemos en su nombre, a los que creemos en su palabra y a los que nos acercamos a Él y a los que nos unimos con Jesús, ¿verdad? A los que nos acercamos a Jesús. Entonces, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, en Isaías 49:15, ahí dice, ¿verdad?, se olvidará la mujer de lo que dio a luz, porque muchas madres se olvidan de sus hijos, muchos padres los abandonan, pero el Señor dice, pero yo no me olvidaré de ti. O sea, el Señor no se olvida de nosotros, gente, aunque nuestros padres, ¿verdad?, se olviden de nosotros, pero Dios está ahí y Él quiere ser tu Padre. Él quiere ser tu Padre, Él quiere cubrirte, Él quiere protegerte, Él quiere enseñarte, Él quiere guiarte. Por eso te digo, por eso te dice, vengan a mí y yo les voy a ayudar, dice el Señor, bendito y alabado sea. Ahora, dice la palabra de Dios también en Romanos 8, porque en esto le voy a mencionar muchos textos. Dice Romanos 8:15, del 16 al 17, dice, pues no habéis recibido, dice, ¿verdad? Escucha, no habéis recibido, dice, el espíritu de esclavitud. O escucha y pon atención, no habéis recibido el espíritu, dice, de esclavitud, para estar con temor, para estar con miedo, sino, dice, que hemos recibido el espíritu de adopción. Entonces, de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, bendito y alabado sea el Señor. Entonces, dice de que, ¿verdad?, la palabra de Dios nos enseña, esclavos del pecado. Bueno, entonces dice de que cuando una persona está sin Cristo, entonces esta persona está esclavo. ¿Está esclavo a quién? Está esclavo al pecado. Está obedeciendo el pecado. Mira, pon atención, escucha. Todas las personas somos guiados por alguien. Todas las personas. Nadie actúa por sí mismo. Aún Jesús dijo, yo no hago las cosas que yo las hago por mi Padre, yo las hago porque Él me envió y yo las doy a conocer porque yo lo he mirado, ¿ves? Entonces, todas las personas, gente, pongan atención.
Muchachos, jóvenes, sea quien sea, ponga atención. Hay que obedecer a vuestros padres porque eso es bendición de Dios y esa es bendición para nosotros mismos. Mira, si tú, dice la palabra de Dios que cuando estamos sin Dios, sin Cristo, somos esclavos del pecado. Porque mira, te pones rebelde, comienzas a hacer cosas desagradables que te destruyes la vida y hay una persona detrás que te está diciendo, sí, no le hagas caso a tu padre, ya ellos vivieron su vida, pues vive tú la tuya, que te dejen en paz, que te dejen en tranquilidad. Pero mira, gente, cuando uno es padre, uno no quiere lo peor para sus hijos, uno quiere lo mejor, un buen camino, una buena preparación, uno quiere lo mejor para sus hijos. Asimismo, nuestro Dios quiere lo mejor para nosotros. Por eso dice la palabra, no tengan miedo, acérquense a mí, dice el Señor, porque dice, ¿verdad? Dice la palabra de que dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar con temor, para estar con miedo, para estar atemorizado, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por lo cual cuando somos adoptados por nuestro Dios, hemos recibido su espíritu. El espíritu de Dios nos ha enseñado, nos ha guiado para que nos acerquemos a Jesús y por lo tanto nos acercamos con toda la confianza y le podemos decir, Abba Padre. Abba Padre, Abba Padre, o sea, Abba Padre mío, Abba Padrecito lindo, bello, precioso. Es la forma íntima para decirle Padre a nuestro Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, bendito y alabado sea. Cuando tú te le acercas a tu padre, a tu madre, a tus padres, pues, y comienzas a besarlos y comienzas a decirle, Padre, tú eres lindo, tú eres bella, tú eres aquí, uno se siente orgulloso, uno se siente halagado. Así es nuestro Dios, nos acercamos con toda la confianza. Entonces dice la palabra, ¿verdad?, que el Espíritu, dice, ¿verdad?, da testimonio. El Espíritu Santo dice que nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, dice, y que si somos hijos de Dios, también somos herederos de su reino, heredero, ¿verdad?, de las moradas celestiales que Dios, que Jesús ha preparado para nosotros. Dice, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos juntamente, ¿verdad?, coherederos con Cristo. También vamos a ser bendecidos como Jesucristo fue bendecido y protegido, dice, ¿verdad?, por nuestro Padre Celestial. Bendito y alabado sea el Señor. Ahora, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, bueno, de que cuando dice la palabra de Dios, dice de que en Juan 8, 34 y 35 y 36, dice, ¿verdad?, Jesús dijo, todo aquel que comete pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo, dice, no se queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seremos completamente libres. Gloria a Dios, aleluya. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el que comete pecado, entonces es esclavo. Dice que es esclavo de qué? Es esclavo del pecado, es esclavo de la desobediencia, es esclavo de la rebeldía, es esclavo, ¿verdad?, de hacer y deshacer todas las cosas malas que está haciendo para su propia vida. Entonces dice la palabra de Dios, el esclavo no se queda en casa, el esclavo no tiene herencia, el esclavo no va a disfrutar de su hogar, no va a disfrutar de sus padres, no va a disfrutar de las bendiciones. ¿Por qué? Por la desobediencia y la rebeldía, porque siempre anda en la calle, siempre anda ahí buscando cómo dañar a los demás, haciendo y deshaciendo y destruyéndose a ellos mismos, porque ellos son los que se destruyen. Entonces dice, pero el Hijo sí queda, dice, el Hijo sí queda, ¿verdad?,
en la casa, ¿verdad? Y dice la palabra, así que si el Hijo es libertare, seremos completamente libres. Entonces vemos de que Jesús, ¿verdad? Jesús como Hijo, Él vino a libertarnos para que nosotros seamos libres. Y si Él nos liberta, dice la palabra de Dios, que somos completamente libres, o sea que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Así que necesitamos de la libertad que Jesús nos dé. Y para ser libre tenemos que acercarnos a Él, tenemos que juntarnos con Él, tenemos que estar unidos con Jesús, a obedecer su palabra, escuchar su palabra, estar atentos a la palabra de Dios para poder ser hijos de Dios como Jesús es y para disfrutar, ¿verdad?, de las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. Bendito y alabado sea el Señor. Ahora, Jesús dice que es el medio de reconciliación. En 2 de Corintios 5:8 dice la palabra, dice la palabra, y todo esto proviene de Dios, ¿verdad? Que nos reconcilió consigo mismo. Dios nos reconcilió consigo mismo. Y la reconciliación viene de su mente, de la mente de Dios, dice. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, ¿verdad? Dice, no tomando en cuenta, dice, ¿verdad?, los pecados, no tomando en cuenta nuestros pecados no tomando en cuenta nuestros pecados, ¿verdad? Porque Dios muestra su amor para con nosotros, porque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino para reconciliarnos con nuestro Padre, para enseñarnos de qué manera podemos agradar. Él dice, ¿verdad? La palabra de Dios dice de que cuando venimos al Señor somos nuevas criaturas, tenemos un nuevo renacimiento mental, un nuevo renacimiento del alma. Vamos a hacer las cosas nuevas y todas las cosas viejas quedan atrás, quedan en el pasado, sepultados. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que la desobediencia nos aparta de Dios. Ahora, Isaías 14, si nosotros comenzamos a leer Isaías 14, nos vamos a dar cuenta qué le pasó a Satanás, qué le pasó a Lucifer, ¿verdad? Dice en ese, ¿verdad? El sol, dice, abajo se espantó, dice que el sol se espantó, hizo levantar, dice, o sea, la maldad, ¿verdad? La maldad. Entonces dice la palabra que descendió al Seol dice tu soberbia. La soberbia se le subió a la cabeza a Satanás, ¿verdad? Y entonces dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste, fue cortado, Satanás fue cortado por haber inspirado, ¿verdad? Por haber conspirado contra Dios. Fue cortado del cielo, donde él estaba allá en el cielo. Allá él era un hijo de Dios. Pero ¿qué pasó? Fue cortado, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la soberbia se le subió. Y entonces dice, ¿verdad? Dice que quiso ser, dice, igual a Dios, quiso ser. Entonces dice, ¿verdad? Descendió, dice, al Seol tu soberbia, o sea, fue lanzado, dice, gusano será tu cama. Mire lo que le espera a Satanás, dice, gusano será tu cama y las cobijas, los gusanos te van a cubrir. Eso es lo que Satanás recibió. ¿Por qué? Por haberse apartado de Dios. Entonces Dios lo desterró. Satanás sí que ya no tiene, como dicen, ni que se arrepienta, porque él ya no tiene lugar en el Señor. El Señor lo cortó definitivamente y lo tiró, dice, al abismo. Entonces dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? De su hogar, donde él estaba en su hogar, fue lanzado por soberbio, por mentiroso, por conspirador. Y entonces dice, hijo de la mañana, cortado fuiste cortado, dice, por tierra. Tú que debilitas a las naciones. Miren qué es lo que dice la palabra de Dios, que él debilita a las naciones, dice.
y hace levantar, dice, a los príncipes y a todos los reyes de la tierra, los levanta, los perturba y los hace que peleen unos con otros. Dice que quiso ser, dice, semejante al Altísimo, ¿verdad? Derribado, dice, fue derribado, dice, a los lados del abismo, dice, y que no hay sepulcro para él. O sea, no hay un sepulcro donde diga, aquí quedó Satanás, aquí está el sepulcro de Satanás. No, no hay sepulcro para él. Dice que el sol y la tierra aún se estremecieron cuando fue lanzado. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces dice, y sus presos nunca abrió, dice, la cárcel. A esas personas apresadas, nunca la cárcel va a ser abierta, dice la palabra del Señor. Gente, escucha, si Satanás, si Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra él, dice la palabra, no nos va a perdonar a nosotros si nos rebelamos contra él. Y entonces vamos a ir al mismo lugar de Satanás, ahí donde está Satanás. Mira, la palabra de Dios dice de que un día en Job 1:6 dice que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios. Y ahí venía infiltrado Satanás. O sea, el Señor ya no lo llamó como hijo. Ya Satanás no es su hijo, ya. Entonces, sino que dice en la palabra de Dios que a todos aquellos que le recibieron serán, les dio la potestad y el derecho de ser hijos de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Y miremos que la palabra de Dios nos dice en Juan 8:44, cuando le dice a los publicanos, a los sacerdotes y a todos aquellos que estaban en contra de Jesús, le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de él hacen, son mentirosos, dice, hablan mentira, dice, y entonces, así como es el diablo mentiroso, dice desde el principio, así son ustedes. Bendito y alabado sea el Señor. O sea que el diablo tiene hijos también. Y todo aquel que le obedece al diablo, todo aquel que se revela, todo aquel que no quiere nada contra Dios, entonces la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que esos son hijos del diablo. Bendito y alabado sea. Mira lo importante que cuando uno es hijo del Señor, el Señor lo inscribe en el libro de la vida. Gente, el Señor te inscribe. Todo padre inscribe a su hijo en la alcaldía, en la ciudad donde tiene que ser inscrito. Y nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Dios nos inscribe cuando nosotros venimos a Él, cuando nosotros venimos y le decimos, Señor, aquí estoy, perdóname. Él te inscribe en el libro de la vida. Mira lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, el que no es de Dios, dice, el que no es de Dios. O sea, hay personas que no son de Dios, gente, la palabra lo dice, yo no lo digo. Yo estoy repitiendo lo que dice la palabra, lo que Dios me ha enseñado. Gente, pon atención en el nombre de Jesús. A todos los rebeldes, a todos los que se rebelan contra Dios, a todos aquellos que andan ahí gritando, a los que andan ahí pisoteando la palabra del Señor, pues van a tener su morada. ¿Dónde el diablo? Ahí donde está el diablo, ahí va a ser la morada. Gente, el único Dios verdadero, nuestro Padre Celestial, se llama Dios, creador del cielo y de la tierra, y Jesucristo, su Hijo, que vino para reconciliarnos con nuestro Padre. Mira, dice la palabra, dice la palabra de Dios, ¿verdad? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Si tú eres de Dios, vas a escuchar la palabra de Dios, ¿ya? Y entonces dice, pero esto dice, por esto dice, no la oís vosotros. Le dijo a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes que perseguían a Jesús para matarlo, porque no son de Dios. Mira, gente, la palabra de Dios está clara, dice, los que son de Dios escuchan la palabra de Dios, pero ustedes, dice, como no escuchan la palabra de Dios, entonces ustedes no son de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, dice la palabra de Dios, gente, ¿verdad? Dice
dice, un padre inscribe a su hijo. Entonces, nuestro Dios nos inscribe. Escucha, pon atención, no seas rebelde, no seas sordo. Mira, cuando tú vienes a Dios, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, de que Él ama al pecador. Él ama al rebelde, pero al rebelde arrepentido, Él lo ama. Él ama al pecador, pero cuando aquel pecador se arrepiente y viene a Dios a pedirle perdón, entonces Él, ¿verdad?, Él lo recibe, lo recibe. Bendito y alabado sea el Señor. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, nos enseña de que un padre inscribe a su hijo. Y esto lo vamos a encontrar en Apocalipsis 20:15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice la palabra, yo no lo digo. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, hay un libro de la vida donde tiene que estar inscrito. Cuando tú obedeces a Dios, ¿verdad? Cuando tú vienes a orar a Dios, pero si tú comienzas a orar y estás en rebeldía, estás en desobediencia, esa oración no va a llegar ni al techo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ponemos ahí una barra, ponemos un muro de contención, ponemos un muro. Mira ese muro donde van los judíos ahí, o donde va toda la gente a orar, a ese muro de piedra. Está ese muro que les está obstaculizando. Ellos necesitan muro, ellos necesitan alzar sus ojos arriba. Ellos necesitan decirle, Señor, perdónanos, aquí estamos. Señor, aquí estamos, perdónanos. No necesitamos un muro. Cuando tú pones una imagen, una estatua, cuando tú pones una escultura, hay un muro, que ese muro no va a dejar que la oración llegue allá. Porque si tú lees, lee, mijito, lee, mijita, y lee cuando el Señor dice, no te inclinarás a dioses ajenos, ni a escultura, ni a imágenes. No te imagines las cosas que están arriba de los cielos, ni las que están en la tierra, ni las que están debajo de la tierra. Porque debajo de la tierra lo que están son los demonios. Entonces no te las imagines, dice, no las hagas. Y la gente donde quiera está poniendo demonios, está poniendo estatuas, está poniendo gárgolas, está poniendo, bueno, porque eso es lo que están adorando. Gente, pongan atención, pongan atención en el nombre de Jesús, por favor. No vayan a ese lugar duro, a ese lugar de tormento. Bendito y alabado sea el Señor. La palabra de Dios nos enseña que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces dice, y también dice, y el diablo dice, y el diablo que los engañaba, porque el diablo es el que los engaña. En Isaías 14, ahí dice, tú levantaste a los príncipes, tú levantaste a los reyes, debilitaste a las naciones, dice la palabra de Dios, porque él no tiene ni arte ni parte en el reino de los cielos. Entonces él viene a destruir la creación de Dios. Él no quiere que tú te salves, él quiere que tú seas destruido como él. Y dice, y el diablo que los enseñó fue lanzado, dice, al lago de fuego. Él también va a ser lanzado. Y el lago de fuego y azufre, donde se encontraba la bestia. Ahí va a estar la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. No es que vas a morirte y te vas a deshacer, vas a ser atormentado día y noche. Te van a arrancar un brazo y el brazo te va a volver a crecer, y te van a estar atormentando y te van a estar haciendo daño. Bendito sea el Señor. Y entonces dice, ¿verdad? Día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea, oh Dios Todopoderoso. Eso va a ser terrible, gente. Ven a Jesús, hazte hijo de Dios. Deja de estar con rebeldía, deja de estar pisoteando la palabra de Dios, deja de estar sacando todas esas cosas malas y perversas de tu boca, porque esas te las pone Satanás. No sigas sirviéndole al diablo, sírvele a Dios. La palabra de Dios nos enseña de que la puerta está abierta todavía hay tiempo para que vengas. Ven a Él.
Él, ven a Jesucristo. Mira, Él te está llamando, Él te llama de una manera o de otra. En esta hora, gente, Dios les bendiga, somos hijos de Dios, todos aquellos que aceptamos a Jesucristo, todos aquellos que obedecemos, pero si tú no obedeces, lo siento mucho, pero la palabra dice que no sos hijos de Dios. Así es que tienes que venir a Jesús, no hay otro nombre. Así que en esta hora digámosle al Señor, Señor, yo te voy a ayudar para que tú hagas la oración, Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy. Señor, yo quiero ser tu hija, yo quiero ser tu hijo, ayúdame por favor, ayúdame para poder, Señor, aceptar a Jesucristo, tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Por favor, límpiame con su sangre. Por favor, perdóname todos los pecados, todo lo que he cometido. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. E inscríbeme en el libro de la vida, Señor. Yo quiero ser tu hija, yo quiero ser tu hijo. Yo quiero aparecer ahí, mi nombre que aparezca con toda la claridad. Gracias, Señor, gracias. Que sea tu Santo Espíritu guiándome, que sea el Espíritu Santo fortaleciéndome en el nombre poderoso de Jesús. Si hiciste esta oración, ya estás inscrito en el libro de la vida y sigue adelante en el nombre de Jesús. Así es de que por favor comparte para que las demás personas puedan escuchar el mensaje. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te proteja. Hasta el próximo mensaje.